Hola, hola. Bueno, hoy quiero hacer un video un poco más personal. Muchos de los que me siguen me conocen de hace mucho tiempo y quizás han podido ver un poco del cambio que he tenido en este tiempo. Ahora que soy terapeuta en Ayurveda o en alimentación ayurvédica y medicina con plantas, eh, la gente cree que hice alguna dieta o que cambié simplemente mi estilo de vida, que dejé de comer carnes a comer plantas o a no comer muchas de las cosas que antes consumía y que supuestamente me mantenían en sobrepeso o con una salud muy deplorable. Pero hoy vengo a contarles un poquito de la experiencia que yo tuve con esta filosofía de vida y cómo me hizo ver la vida como realmente la estaba viviendo. Muchas veces nos damos, como digo yo, pajazos mentales y no queremos ver nuestra realidad. Y dejamos que otros tomen las decisiones por nuestra vida o culpamos a lo externo de nuestras decisiones o de cómo llevamos nuestra vida, ya sea insatisfecha o ya sea que aún hay muchas cosas de las cuales quisiera cambiar, pero no me atrevo a hacerlo. Por miedo, por creencias, por muchas cosas. Y eso me pasó a mí. Yo era una persona que culpaba mucho al resto, a las circunstancias, a la vida, a mi familia, por cómo estaba. Eh, Aún hay muchos patrones por los cuales tengo que ir procesando y cambiando creencias que no quiero que hagan parte de mi vida. Cuando llegué a un estado en el cual tenía tanto sobrepeso, me sentía tan insatisfecha con mi cuerpo, ahí entendí que no era la comida, era yo guardándome lo que quería hacer y no podía hacer o no me atrevía a hacer por miedo al rechazo. Y esa es una herida que tengo de infancia. Es una herida y no es porque sea culpa de mis padres, es porque inconscientemente cuando somos niños, alguna acción que hacen nuestros padres o alguna cosa que quizá vimos como rechazo o como abandono, hace que cuando seamos adultos la procesemos y la veamos manifestada en la manera con la que nos relacionamos con los demás. Es decir, si me rechazaran en un trabajo y me afecta mucho y me siento que son injustos conmigo, eso lo hago y me lo tomo tan personal que creo que la otra persona es la culpable y resulta que es mi herida de niña rechazada o que se sintió rechazada en algún momento que hace que tome cierta actitud. ¿Y a qué quiero llevar con esto? Cuando empecé este proceso de sanación y de alimentación ayurvédica, me di cuenta que yo era la única que podía cambiar esa forma de pensar, esa forma de vivir y esa forma de alimentarme. Según la ayurveda, nosotros estamos compuestos por los 5 elementos. Cada persona es única e irrepetible. Cada persona está compuesta por un elemento o 2 elementos o está compuesto por todos los 5 elementos. Obviamente siempre se va a manifestar unos más que otros. Estos elementos están categorizados o llamados como tendencias al desequilibrio, por eso se llaman doshas. Estos doshas están compuestos por agua, aire, tierra, fuego. Y dependiendo de eso, pues nosotros vamos a tener o tender a ciertas personalidades o cualidades que nos hacen únicos. En mi caso, yo de chica sufría de mucha gastritis, siempre estaba con dolores de estómago, constipación y la comida no me hacía bien. También tenía muy malos hábitos, me gustaban mucho los picantes, el café, las gaseosas y eso de, uy, me hace daño pero igual lo como porque es rico, no, es mi mente saboteándome y no dejándome sanar. Y eso fue lo que entendí con Ayurveda. Cuando descubrí cuál era mi dosha, cuál era mi cualidad, mi tendencia de desequilibrio, por qué tenía ciertos comportamientos que otras personas no tenían, o por qué yo afrontaba los problemas de una manera y otras personas lo afrontan de otra, eso hace parte de tu personalidad,
de tu tendencia al desequilibrio. Cuando tú entiendes y conoces cuál es tu tendencia al desequilibrio, puedes procesar mejor las situaciones de la vida y la alimentación. Cuando seas Pita, que está compuesto por agua y fuego, tiendes a tender a frustrarte muy fácilmente, porque como no puedes tener control de todo lo que pasa a tu alrededor, tiendes a buscar la manera de manipular las situaciones, de hacer que todo sea a tu conveniencia. Eso es algo muy de los Pita. Mucha esa manera de violentar a otros para conseguir las cosas, de ser muy competitivo, de hacer sentir mal a los demás porque creen que son incapaces de hacer las cosas, pero es porque tú también te sientes así, tú sientes que haces las cosas y aún así no es suficiente. Y en este camino he entendido a ser más compasiva conmigo, a entender que yo soy la única que puede buscar su verdad y organizar sus creencias como venga, como quieras ser, como quieras que seas tú, porque eso es el reflejo que tú vas a mostrar ante los demás. Puede que para muchos no sea la manera correcta de vivir por esos mismos patrones, porque estamos acostumbrados a ser de una manera o ser de otra manera. Y si ven algo diferente, ya está fuera de la norma y no está bien. Pero no es así. Cada persona tiene que encontrar su esencia y a partir de ahí, desde su verdad, empezar a compartir al mundo y a mostrarle al mundo que ser diferente no es malo. Ser diferente te ayuda a que otros también vean su verdad, su amor, su esencia. Por eso es que en el camino empezamos relaciones o vínculos o trabajos y hay un punto en el camino en que ya no concuerdan, ya no hay feeling, por decirlo de algún modo. Es porque las conciencias y nuestro mundo, nuestra esencia, nuestro cuerpo te está hablando, está cambiando, está en constante cambio. Simplemente que nos resistimos por miedo a eso desconocido. Ese tema de querer ser igual siempre para ser aceptados, lo único que trae en la vida es frustración. Cuando tú te aferras a querer ser de tal forma para sentirte aceptado en la sociedad, al final lo único que trae es frustración, dolor, miedo. Porque cosas que vas entendiendo es que nadie va a dar un peso por ti cuando tú estás derrotado. Las personas cuando estamos derrotadas nos ven y nos enjuician porque creen que es una manera de sentirse superior. Pero en este mundo no hay nadie superior a otra. Cada quien está en un camino de conciencia, de crecimiento personal. Por eso se llama crecimiento personal. Es único para cada persona. Nadie puede decirte a ti que está bien o que está mal. Lo habla desde sus creencias y su conciencia, porque estamos acostumbrados a repetir patrones. Y Ayurveda me ayudó a eso, a entender mi autenticidad, a que soy única y que mi tendencia al desequilibrio me pertenece a mí y a nadie más. Y si yo logro entender y descubrir qué es lo que hace que mi cuerpo se salga de onda, es ahí donde yo puedo tener control sobre eso. Es sobre lo único que yo puedo tener control. Yo no puedo tener control sobre las reacciones de los demás hacia mí, pero sí puedo tener control sobre cómo yo tomo esas cosas que me dicen o hacen las personas hacia mí. De eso sí puedo tener control. Y Ayurveda me enseñó a tener esa claridad mental de no dejarme provocar por lo externo. Es por eso que mi dosha Pitta es bueno para encenderse fácilmente. Reacciona de manera instantánea, le dicen algo y ataca de una, es su manera y su mecanismo de defensa, se enciende más. En cambio, un kapha que está compuesto por agua y tierra tiende más a guardarse, a meterse mucho en sus sentimientos y sufre de mucho apego, sufre mucho porque no verbaliza eso que siente y tiende a comerse sus emociones literalmente. Tiende a buscar refugio en la comida, en los dulces, en las cosas que lo hacen sentir querido. Mis queridos Vata, que están compuestos por aire y éter, también tienen un sufrimiento constante por sentirse que son
un tiro al aire, por decirlo de algún modo. Viven en un mundo de fantasías que no logran concretar, y como no saben por dónde empezar, se frustran aún más, y son de esas personas que tienden al fracaso porque no entienden su autenticidad, su manera libre y amorosa de ser. Esa peculiaridad del Vata deberíamos tenerla todos en equilibrio. Debemos tener esa manera libre, auténtica, creativa de ser, esa manera como niño chico de actuar. Es muy, muy alma libre, y eso me encanta de los Vata, pero los Vata tienden a frustrarse mucho por esa manera tan peculiar de ser, que a la final terminan cohibiéndose porque en esta sociedad son muy rechazados por ser así. Este video quería hacerlo porque a veces creo que mi información no puede ser tan clara por los posts que hago. Quizás lo hago desde mis propias experiencias, desde mis propios caminos, desde lo que he venido aprendiendo, de cómo la vida te va enseñando a crear tu propio sendero, tu propio camino, tu propia verdad, que eso puede someterte mucho al rechazo de los demás, al juicio de los demás, pero entendiendo que desde el amor nada puede salir mal. Desde el amor todo el camino es válido para vivir desde tu verdad. Si tienes hijos, también entender que tus hijos no son una extensión de ti, no tienen que ser igual a ti. Ellos ya vienen con su sello único y su propósito para cumplir aquí. Nosotros nada más servimos de guías y de espejos mutuamente para poder crecer. Si tienes hijos, espejéate en ellos. Si olvidaste cómo eras de niño, mira a tus hijos, mira esa manera libre y natural de ser. No les apagues ese fuego, porque cuando apagas el fuego del niño, los niños tienden a crecer como adultos resentidos y sin rumbo, perdidos, sin saber quiénes son. Este pequeño video solo era una manera como de expresar un poco cómo Ayurveda ha venido cambiando mi manera de ver la vida, mi manera de no querer competir, de no querer ganar, de no querer tener la razón. Aquí no es quién tiene la verdad, es cuál es tu verdad. Es cuál es la verdad que quieres tener tú, cuál es tu esencia. No es la verdad en general, es tu verdad. Entonces, cuando tú entiendes que es tu verdad, no quieres competir ni ganar, es simplemente quieres ser. Te amo.